Bueno, buenos días. Vamos a continuar. Sí. Vamos a continuar con la jornada. Es un poco complicado seguir el hilo de la calidad de lo que hemos escuchado, tanto por parte de la presentación como por parte de los ponentes, pero es verdad que vamos a hacer lo posible para que seguir el mismo hilo conductor. Pues ahora vamos a presentar a Pedro Morillo. Pedro Morillo se graduó, según tengo por aquí la chuleta, en Ingeniería Superior de Informática en la Universitat de València. Es profesor catedrático de la Universidad del Departamento de Informática y miembro del Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, donde desarrolla su carrera investigadora. Su investigación se centra en el paradigma de sistemas de computación asociados RV-RA distribuidos, interfaces avanzados de hombre-máquina e interacción multimodal para aplicaciones tanto industriales. Ha realizado estancias en el extranjero en detalle y desde el año 2015 desempeña cargos como cargo de gestión universitaria, siendo actualmente el director de gestión electrónica de la Universidad de Valencia. Hoy nos va a hablar sobre un proyecto espectacular, según he leído en prensa, ya había salido en prensa en Vanguardia, había salido en Levante, sobre la implantación de una sensórica de CO2, que según pone habéis puesto más de 1000. Yo creo que nos vas a detallar un poquito la experiencia que habéis tenido, ¿vale? Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Se escucha? Vale. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Intentamos normalmente salir poco de la madriguera, de la cueva de la universidad, un poco porque el día a día de los proyectos, lo comentaba con algunos de los compañeros, es absolutamente un disparate. Tenemos un déficit importante en gestión del talento, que luego creo que durante las sesiones se comentará. Pero sí que quería traeros en este año, en esta ocasión, un proyecto que para nosotros ha sido motivo de orgullo, un proyecto muy singular, fuera de nuestras locuras de administración electrónica, la firma longeva, la puesta en marcha de procedimientos de sede. Algo que muestra la dificultad o la gran locura que implica implantar proyectos en una administración pública, por la categorización y por el tipo de empleados que tenemos y, sobre todo, porque no dejamos de ser un gran elefante, ¿vale? Os pongo en situación. 15 de diciembre del 2020, donde el equipo de dirección, la rectora, nos indica que vamos a poner en marcha un sistema que nos permita medir la concentración de dióxido de carbono, porque viniendo de una pandemia, una cosa que se denomina Facultad de Medicina, que es parte de nuestra infraestructura, decía que tenemos que poner en marcha un mecanismo de detección, porque hay una cierta correlación muy importante con los contagios que estábamos teniendo con COVID y que, bueno, no podíamos permitirnos el lujo de volver a hacer las pruebas de las PAU, el anterior selectivo, en los institutos, ni menos en, como se comentaba, alquilando el Levante o algún campo de fútbol, sino que teníamos que volver a las aulas, ¿vale? Nuestros números eran muy grandes. Nuestros números tenemos 55.000 estudiantes, tenemos 4.500 profesores, 2.000 personas en administración y servicios, alrededor de 1.200 investigadores y 102 edificios, ¿vale? Pues bueno, el reto parecía importante, ¿vale? Pero el reto además indicaba que teníamos que finalizarlo para antes de los exámenes del segundo cuatrimestre. Los exámenes del segundo cuatrimestre arrancan la tercera semana de mayo, ¿vale? Que fuese nuestra prueba piloto dentro de la universidad con nuestros 50.000 estudiantes para luego hacer las PAU, ¿vale? Por lo tanto, teníamos una parcela de tiempo cortita y en la práctica se definió como una planificación de proyecto. La gente de mi equipo, con analogía al mundo del deporte, le llaman un proyecto de estos HIT, son proyectos muy, muy intensivos, ¿vale? Proyectos que la planificación fue de 15 de diciembre a 15 de enero y la ejecución tenía que ser de 15 de enero a 15 de abril. En 3 meses teníamos que montar un sistema completo de monitorización y almacenamiento en todas nuestras instalaciones de la concentración de dióxido de carbono, ¿vale? Eso, un santo disparate. El que conozca el mundo de la administración pública, ¿vale?, es un santo disparate.
¿vale? No solo por nuestro personal, sino porque había que desarrollarlo, había que implantarlo y había que hacerlo funcional. Partimos, como ya sabéis, de 3 grandes variables para la gente que trabajamos en nuestro entorno. 1, la absoluta y gran reticencia al cambio, ¿vale? Todos los empleados iban a poner pegas a ser medidos o a controlar las mediciones, ¿vale? Partimos de otro problema muy grande, que es la adquisición, ¿vale? Estamos todos sometidos a la ley de contrato del sector público. Muchos de vosotros conocéis este entorno. Esto es absolutamente limitante. Como partíamos de contrataciones de urgencia con fondos COVID, pues eso no fue el mayor de los problemas. Y luego otra cosa que se evidenciaba para en 3 meses poner en marcha el proyecto es que las competencias digitales del empleado público son bajas, son muy bajas, ¿vale? Nos pongamos aquí el gorro que nos queramos poner y queramos, pero en términos generales, no el profesorado, sino el personal que tenemos en aulas o de control de servicios, pues no tienen unas competencias digitales lo suficientemente potentes como para dejarles pues sensores como lo que os he traído por ahí, que luego os enseñaré, o un sistema completo para hacer las mediciones de miles de estudiantes en un centro. Y no solo eso, hacer un desarrollo y ponerlo en marcha de una forma rápida. Por lo tanto, tuvimos que tirar de ingenio para que esto fuese una realidad y sobre todo, pudiéramos empezar a hacer las PAU y acabar un cuatrimestre como, con esa medición de CO2 en todos los espacios, ¿vale? Partimos en primer lugar de intentar no meter la pata, ¿vale? Porque en aquella época no había, o casi no se hablaba de... al final teníamos, lo que os decía, una cosa que se denomina, que es la joya de la corona, la Facultad de Medicina. No podíamos meter la pata. Es decir, ¿esto que estamos haciendo tiene sentido? Pues afortunadamente aparecieron estudios rigurosos, no los que salen en la tele, no los de La Sexta, no, sino estudios rigurosos en revistas impactadas Q1, Q2, es decir, con un contraste científico muy, muy alto, donde sí que se hablaba de una correlación del contagio, ¿vale? Del contagio de COVID con aquellos denominados aerosoles, ¿vale? Que es las no gotículas, que estos elementos que, bueno, tienen un tamaño, un diámetro por debajo de las 100 micras y cuyo origen o cuyo movimiento o cuyo problema de control generaba esos contagios con COVID, ¿vale? Por lo tanto, bueno, tiramos de referencias, os he puesto por alguna, de Milton y demás, donde asegurábamos que por lo menos no estábamos haciendo el tonto. Es decir, desde el punto de vista, visto que no existían referencias, claro, vimos que las administraciones públicas en España o las grandes corporaciones no estaban metiendo sistemas de estas características. Lo que no queríamos es salir en prensa como Universidad de Valencia diciendo estos locos han metido sensores en todas las aulas, en todos los espacios y lo que están haciendo no vale para nada, ¿vale? Por lo tanto, si esto lo conseguíamos, que aquello tuviese sentido, ¿vale? Bueno, unas referencias, veíamos que aquello tenía un cierto o un rigor científico potente y lo que íbamos a medir era la concentración de dióxido de carbono, ¿vale? con las aulas, ¿vale? Es decir, o en los espacios. Realmente, y nos estamos yendo diciembre del 2020, ¿qué estaba claro? ¿Vale? Es decir, que la gente se estaba contagiando porque inhalaba aerosoles, estos elementos por debajo de 100 micras en distancias cortas, ¿vale? Utilización obligatoria de las mascarillas y demás. La gente se contagiaba porque compartía espacios interiores, ¿vale? Y lo que ya estaba claro es que habíamos perdido mundanas cantidades de dinero, entre ellos la universidad, con las desinfecciones, con las máquinas, con los espacios, con el lavado de manos de una forma casi grotesca, ¿vale? Y bueno, pues que íbamos por el buen camino, ¿vale? Y el buen camino desde el punto de vista del dato, ¿vale? Del dato de partida, ahora veremos esto un poco a dónde vamos, ¿vale? Venía asociado y nos vamos otra vez a literatura científica, a datos donde existía una correlación como tocaba, y está medido, es decir, estudios epidemiológicos decían que si tú compartías espacios alrededor de 15 minutos y inhalabas, ¿vale? Sin mascarilla, y lógicamente una población de no vacunada, fijaos el escenario donde nos estamos poniendo, que es diciembre de 2020, si inhalabas durante alrededor de 15 minutos o compartías espacios con alguien contagiado, lo más probable es que te contagiaras, ¿vale? Es decir, por lo tanto, tenía sentido medir la concentración de dióxido de carbono
Y aquí lanzamos el proyecto y aquí nos dimos cuenta que sí. La gente estaba publicando con estudios, repito, rigurosos, no de divulgación, estudios científicos con una correlación importante, que bueno, la concentración de dióxido de carbono está asociada a la probabilidad de contagio, ¿vale? Es decir, y concentraciones que se miden en las partes por millón, en los ppm, pues bueno, ahí tenéis las gráficas y la correlación, que alrededor de concentraciones de 800 partes por millón provocaban una probabilidad del 1% de contagio. Eso significaba que si yo exhalo aire y tú lo inhalas y estamos a una distancia inferior a 4 metros, la probabilidad de que lo que yo tire tú te lo comas y te contagies, y si yo estoy contagiado, es alrededor de un 1%. Teniendo en cuenta que la gente respira entre 8 y 16 veces por minuto, pues claro, de ahí salían los números. Efectivamente, si compartíamos espacio durante 15 minutos más o menos y yo estoy contagiado y estamos sin mascarilla, y aun con la mascarilla tenemos una barrera, lo más probable es que tú te contagiaras. ¿Y dónde teníamos compartición? En la universidad. Claro, la universidad como tal es un medio cerrado donde tenemos empleados y sobre todo una barbaridad de estudiantes. Por lo tanto, tenía sentido, y ahí disparamos el proyecto, ¿vale?, con esta base científica, que desde el punto de vista de esta gestión de datos de inicio, que vamos a medir la concentración de dióxido de carbono en todas nuestras instancias, en todas, ¿vale? En todas. ¿Y qué es para nosotros todas? Pues para nosotros, como os decía, son 102 edificios. Tenemos 3 campus, ¿vale? Somos la universidad más grande de la Comunidad Valenciana. Tenemos un campus en Blasco Ibáñez, otro en Taronchers, otro en Burjassot-Paterna, y tenemos espacios en Ontinyent, ¿vale? Estos 102 edificios hicimos un prefiltro, es decir, ¿son todos igual de peligrosos? ¿Es igual de peligroso un centro de investigación como el Instituto de Robótica, ¿vale?, que conoce bien Manolo, el Instituto de Robótica, como el Eulario Sur, donde están Facultad de Economía y Facultad de Derecho? Pues la primera gestión que hicimos, muy rápida, es: vamos a filtrar de wifi de diferentes anualidades en todos los edificios, como tenemos la EduRoam controlada, viendo en qué zona había concentración de personas, porque si yo no concentro personas, ¿tiene sentido que yo haga una búsqueda, una implantación brutal de sensores? Pues igual no, ¿vale? Pues esos 102 edificios quedaron discretizados o reducidos a 52, ¿vale? Por lo tanto, nuestro problema pasó de 102 a 52, ¿vale? Y ahí había que mover ficha, y es decir, ¿cómo yo sensorizo 52 edificios, cada uno de su padre y de su madre? Porque nosotros como universidad somos muy chulos, es decir, hemos crecido de una forma estocástica y heterogénea. Cada edificio es distinto, un control totalmente distinto, y tuvimos que aplicar ahí, pues bueno, cierto dogma para intentar organizarnos un poco, porque repito, esto el 15 de abril tenía que estar funcionando y con la gente formada y controlando las medidas en todas y cada una de esos 52 edificios que teníamos identificados. Evidentemente, los edificios de aulas donde se desarrollan los centros de donde tenemos a todas las facultades, nuestros 18 centros, esos cayeron todos, evidentemente. Ahí tenemos mucha concentración de gente, ¿vale? Pues a través de ese prefiltro, ¿vale?, que hicimos con Wi-Fi, donde nos quitamos, donde la gente no estaba concentrada, pues fuimos a por ellos, ¿vale? Y vimos que vamos a intentar atacar el
tres grandes zonas en estos 52 edificios, ¿vale? O bien los espacios docentes, es decir, donde se desarrollan las clases, que fueron todos los centros, zonas de investigación, no en todos los laboratorios de investigación había concentración de gente, ni en todas las zonas donde estaba nuestro personal, por ejemplo, el edificio de rectorado, hay poco movimiento de gente, ¿vale? La gente no se concentra, excepto en la cafetería, por lo tanto, poco tiene sentido, ¿vale? Sensorizar para intentar ver si se salta la concentración de dióxido de carbono para, lógicamente, generar una alarma, ¿vale? Evidentemente, ya veis el resultado final. Si detecto que hay un nivel muy alto de concentración de dióxido de carbono, tengo que ventilar o cerrar, ¿vale? Nos generamos unas barreras, entre 800 y 1000 ppm genero una alerta y a partir de 1000 desalojo, porque esto era un poco un disparate, ¿vale? Por lo tanto, para hacer esto mucho más rápido y en pro de la formación del personal, lo que hicimos fue, a ver si esto, ¿vale? Diferenciar tres tipos de escenarios, ¿vale? Y es, uno, aprovechar infraestructuras que tenían ya sistemas de climatización, automatización, lo que sea, un edificio que estuviese ya automatizado, ¿no? Pues parte de nuestros edificios pues tenían un control de calefacción, o de climatización, un control de apertura remota de puertas y tenían lo que se denominan los metasys, ¿vale? Es decir, sistemas de automatización del edificio, donde en esos sistemas nos era relativamente fácil meter un sensor más, que es el sensor de dióxido de carbono. Utilizábamos siempre sensores de calidad, sensores que se denominan EDIR, basados en infrarrojos, de forma que en ese tipo de sistemas, pues bueno, básicamente el personal que estaba allí, además de controlar la temperatura, pues una variable más en el sistema era la concentración de dióxido de carbono. La formación de ese personal fue ninguna, porque ellos entran en sus consolas, en su CECOM, en sus centros de control, y dentro de las variables, una variable nueva. Perfecto. Esto hay que darles muy poquita formación, ¿vale? Y luego había otro tipo de edificios donde no teníamos nada, ¿vale? Nada, absolutamente nada. Y eso había que hacerlo todo desde cero, ¿vale? Pues ahí lo que hicimos fue meter sistemas sensorizados con lógica cableada y en la medida de nuestras posibilidades intentábamos siempre evitar sistemas inalámbricos por un tema de fiabilidad y porque luego esto en una administración pública y no en un entorno privado, pero por un entorno privado para vosotros es más fácil, pero el nuestro es muy complicado. Todo lo que es inalámbrico tiene un conjunto de baterías, hay que recargarlo, hay que sustituir pilas y la infraestructura solo del mantenimiento no suele ser muy alta, ¿vale? Y luego, por otra parte, teníamos un conjunto de edificios, que son edificios singulares, que en nuestro caso forman parte del patrimonio, como es el edificio de la nave, que es uno de los más famosos que tenemos en el centro, donde no podíamos hacer ninguna actuación en el edificio, ni un pequeño taladro para dejar colgado nada. Por lo tanto, ahí teníamos que esconder sensores y jugar a otra liga, ¿vale? Pues lo que hicimos fue, en estos primeros sistemas, en esta primera parte que eran los sencillos, ¿vale? Edificios que estaban automatizados, a esos les dotamos y les mejoramos con sensores de Johnson Control. Contratamos a la gente de Johnson Control, trabajó con nosotros y empezaron a colgar sondas en todos los metasys, ¿vale? Relativamente cómodo. Simultáneamente, para los edificios que no tenían ningún tipo de automatización, tuvimos que diseñar un plan con Schneider, ¿vale? Schneider, con Emurtel como implantador, como instalador, y utilizamos una solución que diseñamos con Schneider, donde empezamos a sensorizar facultades, por ejemplo, donde no existía ningún tipo de elemento de sensor. Ahí metíamos sensores y teníamos que poner un pequeño sistema, una pequeña infraestructura con un sistema cliente-servidor, ¿vale? Para que la gente vía web verificara, pues bueno, dónde estaban o cuál es el nivel de concentración de dióxido de carbono. Ojo, siempre desde el punto de vista de, imaginaos, ¿no? Facultad de Química, la Facultad de Química tenía parte de estos, tienen 50 y pico sensores de estos 408 y ahí lo primero que teníamos que darle es al equipo de canal, a los administradores y a todos los BDLs y conserjes un mecanismo sencillo para que sean alertados cuando tenían alertas en alguna de las aulas y que ellos en tiempo real pudieran ver de una forma muy fácil, ¿vale? Este tipo de iniciativas, ¿vale? Y luego, por otra parte, en las zonas de investigación y en las zonas de administración, lo que hicimos es irnos a otras tecnologías. Y es una tecnología que son los ARANET, que son sistemas móviles, que luego veremos qué otro problema no nos han generado, ¿vale? Son sistemas IoT con medición de concentración de dióxido de carbono, que realmente tiran información a una nube. Por lo tanto, dependiendo del tipo de usuario, teníamos tres
tenemos la capacidad de lectura de los datos, ¿vale? O bien por los metasys, es decir, por el propio sistema de climatización del edificio, donde es una variable más, o hemos tenido que desarrollar una pequeña aplicación para que la gente de las aulas vea estos sistemas donde no había nada, o les hemos dado una interfaz muy sencillito a esa nube. ¿Vale? Es decir, por el edificio de la nau, donde tenemos, cuando vayáis a la nau, veréis que en la mayoría de los cuadros o en la mayoría de los escenarios tenemos detrás sensores escondidos de dióxido de carbono. Pues si os bajáis incluso hasta una app de la compañía, las podéis visualizar, y también nosotros las controlamos directamente desde la nube, ¿vale? Y el personal del propio edificio lo controla directamente desde la nube. Eso nos permitía la primera actuación, que es nuestros usuarios, que son la gente de cada una de esas actuaciones, de esos edificios, podían ver los datos que se almacenaban y atender a las alertas, ¿vale? Que estaba muy bien, inicialmente bien, ¿vale? Pero bueno, eso nos permitió hacer una salida de unos 1.350 sensores, que actualmente rondan los 1.500, y no vamos a crecer mucho más. No vamos a crecer mucho más porque no ha habido una necesidad, porque con esto lo tenemos relativamente cerrado, ¿vale? Esto, desde el punto de vista, como os comentaba, os voy a mostrar aquí, pues bueno, en qué edificios tenemos estos sensores. Pues, por ejemplo, ETSE, que era un edificio moderno, ¿vale? La Escuela de Ingeniería, Facultad de Farmacia, Facultad de Matemáticas, son edificios que ya tenían un sistema de climatización, es decir, ya tenían un sistema de automatización. Ahí recorrimos, se montaban los sensores y en los metasys leíamos los datos. Perfecto, vale. Esta gente enseguida, de hecho, al final de febrero ya veían sus datos y bueno, pues la gente estaba relativamente contenta. Costó un poquito más. Bueno, estáis un poco familiarizados. Esto es el interfaz de metasys, donde para cada una de tus estancias ves muchas variables, ¿vale? Pues por ejemplo, esto es Escuela de Ingeniería, aula, lo que sea, ¿vale? Pues ves temperatura, y aquí ves, por ejemplo, la concentración de dióxido de carbono, pues en el aula durante los días, ¿vale? Pues la gente estaba acostumbrada, y ahí, como os decía, la formación fue nula. La fiesta empezó con el segundo, ¿vale? Donde hubo que hacer un desarrollo desde cero, ¿vale? Pues bueno, los grandes aularios no tenían nada, las facultades pequeñitas, las facultades antiguas, biología, física, química, tampoco tenían ningún tipo de sistema de automatización, y ahí lo que aprovechamos, porque la curva de aprendizaje tenía que ser muy rápida y necesitábamos hacer un sistema muy usable, es utilizar, pues bueno, una web responsive, y luego montamos unos modelos 3D de todos los escenarios, ¿vale? Para que al conserje, con una formación que duró exactamente 40 minutos, ¿vale? Y formamos a todos los conserjes y a todos los equipos de dirección en cada uno de esos edificios, pues fuera muy fácil identificar las zonas y dónde estaban instalados los sensores, y en tiempo real entran, acceden y verifican la información, ¿vale? Y luego, pues bueno, a nivel de, pues pongo algún ejemplito, hemos dejado caer estos sistemas, que son la tercera parte, que son los inalámbricos, ¿vale? Para que se realice una medición, y bueno, estos datos se evalúan en la nube, ¿vale? Hasta aquí la parte más sencilla, es decir, la parte, como denomino, la parte de impacto, la parte de solucionar un problema y que tener relativamente tranquilo, para mí, que son la oposición, que son los administradores y es el equipo de canal de cada uno de los edificios, donde pueden ver el dato. Pero a mí, desde el punto de vista, o para mí, o para el gerente, la gente que estamos en gerencia de la universidad, poco me preocupa el dato de un aula en la Facultad de Químicas o en la Escuela de Ingeniería, porque yo sé que tenemos un equipo muy bueno que enseguida va a ir al aula y va o desaloja o ventila, o que es lo más habitual. Lo que ha ocurrido es que el profesor, en un ademán, ha cerrado puertas y se ha puesto allí a 60 personas a respirar muy fuerte, ¿vale? Pues bueno, carece un poco de sentido. A nosotros lo que más nos preocupaba, a ver si esto avanza, era cómo realizar la gestión unificada de la información, es decir, cómo yo puedo acceder a los datos desde el punto de vista corporativo, habiendo utilizado una infraestructura o habiendo utilizado 3 infraestructuras de terceros, y donde, como os decía, el 15 de abril necesitaba ese cuadro de mandos que veíamos la rectora, que ve el gerente y que veo yo, ¿vale? Es decir, esa información, ¿cómo la estamos procesando? Pues bueno, un poco la idea ha sido la siguiente, y es, obligatoriamente vamos a un modelo de dato único, obligatoriamente con todo el mundo que trabaja con nosotros, incluso internamente, todos los datos residen en nuestro CPD, y lo que hicimos en este caso es algo, pues un poco desde el punto de vista del sentido común, es toda la infraestructura de almacenamiento de la información no lo vas a poner en tu instalación, sino lo vas a poner en mi instalación. No en tu base de datos, sino en mi base de datos, sino te voy a dar yo, por ejemplo, en este caso fue un SQL Server profesional, y me vas a tirar ahí las tablas.
y vas a tirar ahí el dato. Por lo tanto, todos los subsistemas, ¿vale? Todo el sistema que corría con sensores inalámbricos corre en un SQL Server, todo el sistema de Schneider le hicimos la misma jugada, ¿vale? De manera que en nuestro CPD teníamos corriendo 2 SQL Server, ¿vale? Que actualmente, ¿vale?, informa a través de nuestro MicroStrategy. Nosotros tenemos una pequeña herramienta de Data Warehouse y lo que hacemos es, todas las noches lanzamos un ETL que lee de 3 bases de datos. Lee de la base de datos del sistema cableado, del sistema inalámbrico y luego además, que es lo último que hicimos antes del lanzamiento, recordaos que en los edificios emblemáticos tenemos esos. Os he traído alguno para que le peguéis un vistazo si queréis. De hecho, he visto que los niveles de concentración de dióxido de carbono de este edificio no son los mejores, ¿vale? No son los mejores, por eso los tengo ahí escondidos, no tengamos lío hoy, ¿vale? No son los mejores. Pues bueno, esos lanzaban en la nube y lo que nos tuvimos que hacer es una pasarela de la nube, ¿vale?, a otro SQL Server que tenemos corriendo. Por lo tanto, todas las noches sacamos a pasear a los ETLs, leen los datos de almacenamiento de información de esas 3 bases de datos de los 3 subsistemas y son los que nos informan todas las mañanas al equipo de dirección de cómo ha ido el día anterior y, para nosotros, que es algo todavía mucho más importante, cómo se han comportado los centros durante la última semana y la última quincena. Es decir, a mí no me importa que la Escuela de Ingeniería haya tenido en 4 o 5 momentos puntuales en el aula 121 un pico de concentración de dióxido de carbono. Lo que me preocupa mucho es que durante muchos días ese aula haya tenido picos y haya existido una desatención por parte del personal donde no se ha mitigado, y eso es lo que nosotros, pues con un retraso o un decalaje, nos permite avisar desde gerencia. Claro, no podemos dar avisos a 100 edificios, sino en momentos puntuales. Oiga, administrador de la Escuela de Ingeniería, hemos estado viendo que pasa algo en su edificio, no estéis haciendo caso a las alertas, os pegamos un toque de atención para que esto se realice. Pues bueno, básicamente esta es la presentación. No he querido entrar técnicamente muy hacia abajo, pero sí que contar holísticamente todo el proyecto, cómo de una forma conjunta trabajamos con 3 proveedores, generamos un proyecto, como decía, de alto impacto, una ejecución en 3 meses, una parte de desarrollo de ellos, una parte de desarrollo nuestro, incluyó la formación y bueno, pues afortunadamente el 15 de abril sacamos el sistema. Desde entonces tuvimos mucha repercusión mediática, hemos asesorado al gobierno italiano, tenemos varias universidades que también estamos echando una mano. Ahora estamos echando una mano también a la Consellería de Justicia, porque todos los juzgados de Valencia van a seguir el mismo modelo, ¿vale? Y van a trabajar con... Básicamente, como le decía otro día a los técnicos, somos un centro público y aquí viene cualquiera y nos pide opinión, nosotros la damos, evidentemente. ¿Vale? Bueno, Pedro, como siempre, nos dejas un poco con la boca abierta porque estoy seguro que te has dejado muchos, pues sobre todo el tema del BI, del tema de datos, ¿no?, que yo creo que es importante. Yo quería hacerte una pregunta y después pasaremos también a ver si alguno de los que están aquí quieren alguna pregunta, pero yo, digamos que el tema de la sensórica lo tengo un poco en mi vena, porque lo he sufrido durante varios años. Y la experiencia nuestra es que la tema sensórica no es de tecnología, es decir, que te das cuenta muchas veces que tienes que abarcar, en vuestro caso supongo que el tema de mantenimiento de edificios, tendrás que abarcar sobre todo también los egos que tenéis entre las distintas, como has dicho, entre medicina, entre química y tal. Yo me gustaría que nos contaras un poco aquí, ahora que estamos entre amigos, un poco cómo habéis conseguido el éxito del proyecto este, aún sabiendas de que tenías un poco en contra o un poco fuera a un proyecto que, como digo yo, no es tecnológico, ¿vale?, sino que es un poco más holístico, ¿no? Estamos hablando, pues, que en nuestro caso pues participa urbanismo, en nuestro caso participa medio ambiente, y donde muchas veces, pues bueno, pues te cuesta un poco encajar este proyecto en su vida diaria, ¿eh? Sí. Los encajes es lo que, como arrancaba al inicio, la gestión del cambio es brutal, ¿no? Y la reticencia que tenías del personal era importante. Como eso ya lo conocíamos bastante bien, en las primeras reuniones de presentación y de organización siempre lanzábamos la misma premisa: este proyecto os va a ahorrar tiempo, y eso ablanda, ¿vale? Eso ablanda y os va a reducir el trabajo. Y luego, por otra parte,
en la propia universidad teníamos una especial sensibilidad a este tema. Sensibilidad que ya arranca de hace mucho antes. Claro, cuando cuento cosas como lo que voy a contaros ahora, la gente se asusta. Nosotros hemos tenido centros y hemos tenido servicios donde hay técnicos o personal de administración y servicios que ha arrancado inalámbricos de las paredes por la presión que le daba la radiación, ¿vale? Hemos tenido gente todavía que continúa pidiendo un teletrabajo los 5 días porque cree que estar en un centro cerrado le va a producir un contagio, pese a tener las 3 pautas de vacunación y demás. Por lo tanto, una medida en estas características lo que ha producido, ¿vale?, lo que permitió es bajar un poco la presión, ¿vale? Y luego, además, otra cosa que hicimos de una forma coherente, que es por la perspectiva y por el tipo de implantación, fue prometerles a cada uno de los centros, que así fue, que es que la curva de aprendizaje y el nivel de conocimiento para aprender la utilización de cada uno de los sistemas iba a ser mínimo, ¿vale? Eso hicimos las primeras pruebas y bueno, funcionó y la gente se dio cuenta que sí, con ensayo, prueba y error. Es decir, yo estoy tranquilo porque la gente ve que bueno, los niveles de concentración de dióxido de carbono son bajas y además esto a mí no me cuesta esfuerzo, ¿vale? Y lo tengo aquí controladito y además, como hay una parte física que es el sensor y el sensor está en mi centro, esto ya es mío, ¿sabes?, ¿no? Como somos en la administración pública, y eso ha permitido no verlo como un mecanismo de monitorización, porque la gente no se siente monitorizada, sino como un elemento de tranquilidad, ¿vale? Para que, bueno, yo tengo todos mis espacios en mi centro, los tengo controladitos, pero sé que alguien en gerencia por detrás, si yo me despisto con las alertas, marcamos un protocolo de respuestas en 24 horas y sé que no voy a un aula, que ese aula está cantando todos los días, pues yo sé que alguien va a decirme, oiga, que aquí está pasando algo raro en su centro. De acuerdo, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta para los presentes? Pues Pedro, muchísimas gracias, un placer, y esperamos el año que viene que nos cuentes otro proyecto de los divertidos, de los divertidos, de estos de aquí, que como digo yo, el tecnológico tiene poco. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar con mi amigo Carlos. ¿Cuánto tiempo hacía que nos veíamos en presencial, verdad? Estamos en una jornada de administración pública y os puedo decir que lo que más nos quita el sueño ahora mismo es esto de aquí, lo que vamos a hablar, ¿no? Sobre todo a los técnicos que nos tenemos que dedicar a sacar plenos, a sacar pliegos y a sacar temas, porque los temas son muy ajustados, y entonces es el tema de Next Gen, ¿no? De los fondos Next Generation. En las administraciones locales tenemos ya movilidad, tenemos transformación digital, tenemos edificios, tenemos muchísimos, y vienen más, ¿no? Y entonces yo creo que una visión vuestra desde una empresa que nos puede echar una mano, y de hecho sabéis que estamos echando una mano siempre que podemos, es muy importante, dar esta visión de aquí. Entonces, si os parece, hoy tenemos a Carlos Llorca. Carlos Llorca es el director de Consulting y Aceleración Digital en la consultora tecnológica Sopra, para Comunidad Valenciana y Región de Murcia, 17 años de experiencia. ¿Cuánto tiempo, diversos ámbitos de clientes, ha llevado a cabo proyectos de desarrollo e implantación de tecnología, servicio de consultoría, gobernanza, planes estratégicos, así como proyectos relacionados con ciudades inteligentes e industria 4.0. Entonces yo creo que eres el idóneo para enseñarnos. Gracias. Nada, muchas gracias a ti, Manolo. La verdad es que sí que hace mucho tiempo y voy a aprovechar que estoy aquí contigo, porque yo creo que una de mis primeras experiencias hace mucho tiempo con temas de sector público fue justamente contigo, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, ha llovido mucho, he tenido la oportunidad de enfrentarme, ¿no?, a grandes retos, pero también la oportunidad de crecer, ¿no? Entonces, lo que me gustaría hoy intentar, por lo menos en estos, diría 10 minutos para emocionarnos todo, pero me han dado 15 y voy a aprovecharlos al máximo, aunque vamos un poquito de retraso, pues bueno, lo voy a intentar. Entonces, creo que la consejera lo ha dicho esta mañana cuando ha hablado de compartir. Pues bueno, mi intención es compartir una experiencia que hemos hecho desde Sopra con un ayuntamiento en todo el proceso de transformación digital, con el apellido de sostenible, que poco se está hablando de sostenibilidad esta mañana, que yo creo que es muy interesante, y relacionarlo con todo el tema de los fondos,
para, hablando mal y rápido, pues quién paga la fiesta, ¿no? Entonces, antes de nada, me vais a ver como el malo de la mañana, porque bueno, está claro, y más después del nivelazo que hemos tenido durante toda la mañana en las ponencias, que la transformación digital es un hecho y que cualquier empresa, cualquier administración, pues ya ha trabajado y ha implantado nuevas tecnologías que la ha convertido en más eficiente, más productiva y demás. Pero estaréis conmigo que esta transformación digital no se ha quedado ni en empresas ni en administración, también ha llegado a nuestras vidas. Y de alguna forma hemos cambiado cómo nos comunicamos con nuestros seres queridos, con amigos y con gente que ni siquiera conocemos ni conoceremos nunca. Y también ha cambiado, esto ya segurísimo, la forma de consumir los servicios y también incluso la forma de ver el deporte, ¿no? Esta transformación digital ha tocado todos estos palos. Así que nos estamos enfrentando, tenemos delante una transformación muy profunda. Pero creo que justamente por ese impacto que tiene, nos tenemos que preguntar si es sostenible o no es sostenible en el tiempo. Porque por mucho que queramos modernizar lo que tenemos ahora, si dentro de 20 años no hay nada por lo que utilizar, pues no tiene ningún sentido. Así que vamos a... Ay, no ha funcionado la técnica. Voy a continuar el ejemplo que ha puesto Pedro. Continúo con la huella de carbono, que es bastante... Yo creo que lo conocemos todos. Entonces... Prueba rápida, por favor. Levantar la mano muy rápidamente aquellos que este fin de semana, aprovechando el frío, nos quedamos en casa con la mantita, el sillón y nos pusimos una película de Netflix. ¿Cuánta gente? Pocos veo yo. ¿Qué hicisteis los demás? ¿Salisteis por ahí con el frío que hacía? Bueno, pues imaginemos que vemos un peliculón como Al Pacino en El Padrino, son 3 horas de película, bueno, lo podemos pillar a las 5 de la tarde, nos da tiempo de sobra, pues ahí estamos consumiendo, para que sea una experiencia, generamos tanto dióxido de carbono como irnos con nuestro coche, unos 10 kilómetros aproximadamente. Pero damos un pasito allá, imaginemos que nos venimos arriba el fin de semana, aunque haya frío, y nos vamos a un concierto en la Marina Sur. Es un concierto que está... hasta arriba, hasta las 15.000 personas que puede estar en la Marina Sur. Pues bueno, si todas esas personas deciden compartir el momentazo a través de un WhatsApp, o sobre todo si incluyen una foto, nos estamos plantando que se está consumiendo, se está generando tanto dióxido de carbono como 53 kilómetros. Y ahora voy a poner un ejemplo un poco loco, pero que también me gusta mucho todo el tema este de los eSports, y es que el año pasado, la final del League of Legends, que si tenéis hijos sabéis perfectamente lo que es, ¿vale? Es, incluso si no tenéis hijos, pero también os gusta ese mundillo, posiblemente alguna risa por ahí dice, pues yo sí que me suelo picar, ¿vale? Pues bueno, eso se emitió en Twitch, en directo, y tuvieron 73 millones de espectadores simultáneos. ¿Vale? Eso es una locura. Saqué los datos, son todavía más locos, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, son como 1.600 vueltas al mundo con tu coche. O sea, realmente es una locura. Esto que nos hace pensar que la transformación digital lleva incorporado, sí o sí, aunque no lo queramos, un impacto en el medio ambiente. Y bueno, evidentemente tenemos que focalizar para que esa transformación digital sea sostenible, porque si no, no vamos bien. De ahí el no todo vale, ¿no? Y hay que poner ese esfuerzo en que esa evolución de alguna forma sea sostenible. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, en la propia Comisión Europea ya empezó a lanzar, viendo esto, lo que son las normas verdes, ¿no? El Pacto Verde, que viene a ser unas guías, unas recomendaciones de cómo utilizar estas nuevas tecnologías disruptivas, o nuevas tecnologías habituales, la realidad, que junto con la estrategia digital de organismos, administraciones, pues bueno, tengan ese compromiso, ¿vale? Esa seguridad de empezar a hacer las cosas bien. Y con eso, de alguna forma, no solo se intenta reducir ese impacto dentro de la transformación, sino que se le da otra vuelta y se empieza a identificar que esas tecnologías que se están utilizando para la transformación digital también nos pueden ayudar a mitigar el impacto, como son la inteligencia artificial, el IoT, el cloud, el blockchain, todo, ¿vale? Y aparecen los grandes proyectos innovadores, los grandes proyectos tractores, que es una palabra también muy de moda, que de alguna forma pues van a hacer ese gran cambio tecnológico y además teniendo en cuenta el medio ambiente. Hasta ahí, todo fantástico. Pero, vamos a ver, pero esto, ¿hasta qué grado, ¿no? ¿Esto quién lo puede hacer? ¿Quién tiene la capacidad de financiar todo esto? ¿Cómo se puede hacer? Sí, lo sé que no se puede dejar de mirar a esta cosita ya durante horas, ¿eh? Yo tuve un problema otro día y es que me quedé enganchado. Pues aquí aparecen los fondos Next Generation, ¿vale? Aquí se lanza tanto desde Next Generation hasta España Puede, los fondos de recuperación y resiliencia, y empezamos a ver que sí que tenemos la oportunidad de esta transformación muy vinculada a la sostenibilidad,
la tenemos incluso en los pilares fundamentales en los que se basa el España Puede, ¿no? Cuando habla de España Verde. Con lo cual, si además vemos los números y vemos hasta ahora la inversión que se ha ido realizando en nuestra comunidad, pues focalizamos que justamente el que más importe ha tenido y más ha vinculado es a esa transición verde. ¿Vale? Entonces, y además en el top 10 tenemos, si me permite, exacto, todo el tema de rehabilitación de entornos y todo lo que tiene que ver con la movilidad sostenible y con las zonas de baja emisión. Con lo cual, pues bueno, evidentemente el tiro está ahí, ¿no? Y ahora somos capaces de identificar esa transformación digital y además tenemos la capacidad de financiarlo a través de estos fondos. ¿Vale? Pero bueno, diréis, bueno, Carlos, pero esto es muy bonito, teóricamente queda muy bien, pero esto es real. Y ahora es cuando os cuento, os he traído hasta aquí para contaros un caso del Ayuntamiento de Alboraya. ¿Vale? El Ayuntamiento de Alboraya, como conocéis, Alboraya es un municipio de 24.000 habitantes, es muy cerquita de aquí, lo tenéis a un tiro de piedra, además uno de los más importantes de lo que es la Horta Nord, y además una de las casuísticas más interesantes que lo hacen único es que tiene 4 núcleos distintos, además 4 núcleos que son totalmente diferentes. Por una parte tenemos el propio núcleo urbano, pero también comparte 2 zonas de playa, que son la Patacona y Porsa Playa, que además, si las conocéis, que seguro que sí, son totalmente distintas. La tipología de visitante o turista que va a cada una de ellas es distinto. Y además tiene una zona intermedio que es el Spacesheds, no sé si lo conocéis, es una zona pues verde, con una parte de dunares, y la verdad es que es un pulmón bastante interesante. Y entre medio, además, un polígono industrial, también ubicado en prácticamente en el centro. ¿Vale? Con lo cual lo hacen diferente, lo hacen atractivo y lo hacen con casuística bastante dispersa. Y no solo eso, el 74% del territorio municipal es huerta, con lo cual y encima protegido, con lo cual hace que toda transformación que quieran hacer en el municipio sí o sí tiene que pasar por esa sostenibilidad para de alguna forma mantener ese nivel, ¿no?, de cohesión con esos núcleos. ¿Qué quería hacer el ayuntamiento? Pues bueno, quería saber si ellos podrían tener acceso a esos fondos, porque tenían muchas casuísticas, tenían muchos retos, tenían muchas iniciativas que querían de alguna forma cubrir, pero no sabían si eran capaces de obtener financiación. Y bueno, les echamos una mano. En un proyecto también cortito, muy de consultoría tecnológica, durante 3 meses, pues bueno, ahí nos desplazamos un equipo. Debo admitir que para mí fue fácil porque yo vivo en Alboraya, con lo cual, entonces todo cuadra. ¡Ah, todo cuadra, Carlos, claro! Bueno, pues sí, estaba al lado y la verdad es que era bastante interesante, bastante chulo, ¿no?, el hacerlo para donde vives. Entonces, ¿qué hicimos? Pues bueno, también fue en verano, pero aún así la verdad es que el ayuntamiento fue codo con codo, fue una maravilla. Tuvimos unas reuniones con todos los departamentos, y aquí también rompe una lanza a favor de lo que antes han comentado Manolo y Pedro, de que al final este tipo de proyectos se tiene que tocar a todos los departamentos y no todos están al uso de tecnologías y demás, y más en un pueblo que no es relativamente grande. Entonces, ahí, pues bueno, quisimos vincularlos y de alguna forma tenerlos en cuenta desde el principio para que dieran su granito de arena y después vieran, conforme van avanzando y llegáramos a ese plan, ¿no?, de proyectos, pues que vieran los suyos, ¿no? Con lo cual quisimos sentarnos con todos, y no solo con algunos departamentos, sino que dijimos, bueno, ya que estamos en agosto, pues también tiramos más horas, ¿no? Y nos fuimos a ver pues a algunas empresas que trabajan con el municipio, a empresarios del polígono y también a agricultores, que también fue una de las reuniones de las más interesantes que he tenido, hablando de tecnología con gente que normalmente no tiene, con lo cual tienes que andar con mucho cuidado, tienes que explicarles las bondades, las ventajas y las desventajas que puede tener, ¿no? Leímos documentación, pues un trabajo de consultoría como cualquiera, y listamos 63 retos. Estos retos venían a representar esas necesidades, esos problemas, entre comillas, o esos requisitos que tenían cada uno de los departamentos. Claro, 67 son muchos, los filtramos. ¿Cómo? Pues primero a través de la tecnología, a través de que estuvieran alineados o no con otros documentos, otros planes municipales, y efectivamente con que estuvieran alineados más o menos con los fondos Next Generation. ¿Vale? Con lo cual surgieron siete proyectos
¿vale? Son los que tenéis aquí. Voy a pasar muy por encima algunos y me centro en otros que a lo mejor es más interesante, ¿vale? Como veis, el primero se centra en ese núcleo urbano, en un núcleo urbano que querían desplegar pues, los típicos verticales Smart para de alguna forma ser más sostenibles a nivel de tráfico, a nivel de alumbrado, a nivel de gestión de recursos y residuos, pero también lo que queríamos era de alguna forma empoderar el comercio local, con lo cual trabajábamos en trasladar esa transformación digital o ese conocimiento de las nuevas tecnologías, trasladarlo al comercio, ¿no? Y que fueran interoperables, que de alguna forma se autoformaran y, oye, que no solo ponemos sensórica, sino que aprendemos a cómo utilizarla y cómo valernos, ¿no? para empoderar el propio núcleo urbano. También me salto la de SpaceX, que lo comentaré ahora. Modernizamos todo el polígono, la idea de modernizarlo pues a través de utilización de vehículos eléctricos, temas de energía sostenible, por ejemplo, con paneles solares, y también la digitalización a través de directorios donde estuviera toda la información de todas las empresas del polígono. También con el objetivo de captar, por la cercanía que tenía este polígono con las universidades, de captar startups y de alguna forma que también pudiera ser un lab, ¿no? Una zona lab de diferentes retos, sobre todo por el entorno de huerta que favorece todo ese tipo de proyectos. También pues, la tecnificación de la huerta a través de sensórica, IoT, también vehículos de labranza eléctricos y seguimiento y la trazabilidad del producto, porque también queríamos que de alguna forma, también ellos mismos lo decían, no queremos poner en riesgo nuestro producto, si lo tecnificamos, queremos saber en el momento en el que sale, inventarnos un sello de forma que el comercio o el restaurante que está, digamos, de kilómetro cero posee no sé, la cebolla o la col que es de la tierra, es justamente a 2 manzanas de aquí, pues bueno, se ponga en valor, ¿no? Con lo cual, todo ese sistema pues lo analizamos y lo describimos como una de las iniciativas. Y lo mismo con el puerto de Porsa Playa, para tecnificarlo y modernizarlo, tanto a la hora de ampliar el catálogo para poder disponer de vehículos eléctricos, temas de sostenibilidad energética, control de acceso y seguridad, bueno, y al final movilidad y destinos turísticos, que lo abro un poquito, ¿vale? El SpaceX es la zona que he comentado, ¿no? Es una zona pues con un gran impacto con un ecosistema muy interesante, y lo quisieron implantar estas 3 líneas. Como veis, son 3 líneas que, aunque no son puramente tecnológicas, sí que tienen que ver con la sostenibilidad, con lo cual la implantación de unos filtros para que, no sé si lo tenéis a la cabeza, pero el SpaceX al final viene por todo el barranco de Carraiset, ¿vale? Y da justo a la playa, con lo cual esa playa normalmente pues siempre tiene unos índices de contaminación que no son los esperados, con lo cual lo que querían y buscaban es tener un control en tiempo real de la calidad, ¿vale? De forma que se filtrara los residuos y demás. Y además un control y alertas de inundación, porque de hecho, bueno, hace una semana pues el barranco y el SpaceX se inundó con las lluvias que tuvimos. Pues unos sensores que levanten alarma y de alguna forma lancen todo el proceso pues, para evacuación y demás. La reducción de huella de carbono con varios vehículos de labranza eléctricos y un proyecto de absorción que era, cogemos toda la zona del SpaceX y lo repoblamos de forma que tanto el sistema dunar como toda la vegetación se transforme en un gran pulmón verde de la zona que ayude a pues, bueno, que el propio CO2 generado por otros sistemas de alguna forma se recicle. Y por último, una pasarela para unir tanto las playas como todas las zonas que hemos visto, pues una plataforma de madera que también ayude a que el turista pues, conozca todas estas zonas y se empodere. ¿Vale? Ups. Tema de movilidad sostenible, pues la verdad es que bastante habitual la utilización. Querían intercambiar los 2-3 vehículos que tienen los autobuses que ahora mismo es la conexión con ayuntamiento, con Alboraya lo querían cambiar a vehículo eléctrico. También todo el tema de las marquesinas y los paneles solares para que toda la información suministrada en esas paradas se hiciera de forma sostenible, además de una app, carriles bici, control semafórico y demás. ¿Vale? Al final, pues bueno, lo que querían es que reducir lo máximo posible y convertir a Alboraya pues, una zona con más uso de transporte, por ejemplo, la bicicleta, que hasta ahora, pues bueno, tampoco es muy habitual. ¿Vale? Y por último, de destinos turísticos inteligentes. Eso es que me vas a decir ya, te está quedando sin tiempo.
Más o menos, ¿no? Voy súper rápido. Vale, al final lo que quisimos era transformar, justamente por las bondades que he comentado Alboraya, transformarlo en un centro muy interesante, una zona muy interesante para el turismo. Y así, pues bueno, lo que se quería era unir los puntos, los núcleos, unir las playas, pasando por el SpaceX hasta el núcleo urbano. ¿Cómo? Pues a través de pasarelas, con ciclocalles para que se pueda utilizar las bicicletas, y esas zonas pues con gestión inteligente de alumbrado, gestión de recursos, para que también el turista que va por ahí pues vea una zona adecuada, limpia y de calidad. Todo esto por un sistema, una plataforma Smart que recoja los datos, los procese y de alguna forma pueda lanzarlos al visitante, al turismo, recomendando actividades tanto deportivas como gastronómicas a través de una app y demás, con flujos turísticos y a rehabilitación del espacio urbano. ¿Vale? Esta la conseguimos presentar y esto tenía un presupuesto de 5 millones. Para el ayuntamiento está muy bien. ¿Qué consiguió el ayuntamiento de todo esto? A ver, se queda, ahora sí. Bueno, tener estrategia, y aquí ya me pongo gorro de consultor. Sin estrategia no hay nada, con lo cual tiene disponible ya un plan estratégico para los próximos años que marca su roadmap, su hoja de ruta de los proyectos que le importan a ellos. ¿Por qué? Porque hemos involucrado a todos los departamentos. Y no solo eso, sino que además tiene 67 retos que se puede conocer como un mapa de demanda temprana que le puede servir pues, para desde temas de compra pública innovadora hasta empezar a desarrollar otros documentos estratégicos. Capacidad de respuesta. Con toda esta información puede optar, como hemos comentado, a los fondos Next Generation, pero no solo a los fondos Next Generation. Voy a aprovechar a las subvenciones de la Diputación en materia de sensórica, también puede hacerlo. O puede juntarse con otros ayuntamientos, por ejemplo, todo el tema del Barranco del Carraixet, son diferentes municipios, agruparse para un reto común, dirigido, por ejemplo, pues también por la propia Diputación. Al final, tiene esa capacidad de respuesta que antes no tenía la confianza o no sabía, lo hacía más con prisas, como suele pasar desafortunadamente en este tipo de proyectos. Y por último, reconocimiento. También gracias a este plan, pues bueno, salió en algunos medios y crees que no, pues empodera un poquito el ayuntamiento y les da confianza. Por último, simplemente nombrar a Mohamed Yunus como el premio Nobel de la Paz. También la tecnología es importante, pero lo único realmente importante es qué hacemos con ella, ¿no? Que no todo vale. Y muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Hay alguna pregunta que hacerle? Si no, yo sí que tengo muchas. Lo que pasa que no hay tiempo. Igual te las hago después. Son retos y yo creo que lo más importante es que se ha planificado, ¿eh? Entonces, mi enhorabuena a vosotros y mi enhorabuena, creo que el alcalde es Ángel Echevarría, ¿no? Sí, Miguel. Ángel Echevarría, o Miguel Además, Echevarría, perdón. Involucrado todos los días, venía por la mañana, nos saludaba el equipo, la verdad es que muy... Entonces, creo que es una buena idea. Creo que mucho de la parte de los fondos van por esta línea, es decir, que os habéis alineado perfectamente con lo que ya sabéis. Tiene sentido, ¿no? De los fondos que están. Tienen que llegar. Está muy alineado con agenda urbana, que sabéis que eso todos también de los hitos que nos obligan con el tema de los ODS, o sea que mi enhorabuena con todo esto. Muchísimas gracias. Vale. Sí. Sí, de hecho, les ayudamos, por ejemplo, ahora después del tema de las lluvias, el siguiente paso que plantea el ayuntamiento, alineado con todo esto, es el tema de la sensórica para todo el cauce de su zona del barranco, ¿no? Entonces, estamos montando, por una parte, que prescribir la información con diferentes proveedores que les enseñen y de alguna forma ayudarles, ¿no? a ver qué tienen en el mercado y a partir de ahí tomar decisiones. Eso en el punto de la sensórica. Después también estamos preparando con el tema del polígono, pues presentar toda esta información al polígono, porque lo que hablamos fue con la gerencia del polígono, pero queríamos vincular y queríamos de alguna forma enganchar a todas las otras empresas del polígono, porque además hay algunas nuevas, más jóvenes, más tipo startups que están llegando y que le pueden dar bastante potencia. Y no sé si me dejó algo o no, creo que no me dejó nada, pero si me acuerdo de algo después te lo comento. Pero sí, la idea es que, es lo que comentaba, ha empoderado bastante y se ha dado cuenta de que, bueno, ya tiene una estrategia. Tienen preparado para que os hagáis una idea, lo que les hemos dejado
que tienen a su disposición son estos 7 proyectos que además son, como veis, son muy plug and play, hablando de informática, ¿no? Ellos pueden, si sale unos fondos destinados a, no sé, a tema de movilidad, ellos pueden coger algunas y pueden montar, digamos, la propuesta que quieran. Y hemos intentado hacerlo cogiendo como ejemplo los que habían presentado, de forma que si normalmente piden un resumen, piden un porcentaje de cumplimiento de cada eje. Entonces, realmente lo hemos preparado de forma muy operativa para que no dependan de nadie, sino que tienen preparado el 80-90% del proyecto. Entonces, lo sacan, lo hablan entre ellos, lo cierran y lo pueden presentar. Entonces, estamos ahí ayudándoles para que presenten. También es verdad que, al ser de yo también ser de Alboraya, pues también digo, oye, vamos para adelante, ¿no? Vamos a tirar esto. Oye, muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Carlos.